Muy buenas, mi nombre es Manuel Brenes. Bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, una serie de estudios bíblicos basados en la sana doctrina de la Palabra de Dios. Antes de estudiar la Palabra de Dios, vamos a pedir que Él nos dirija a través de la oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre de amor, humildemente venimos ante ti en este momento para suplicar que nos puedas llenar con tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes y corazones para la recepción de tu santa palabra. Ayúdanos a conocerte mejor y a amarte más, y a vivir una vida que represente fielmente el carácter de tu Hijo también. Danos tu paz y dirígenos en el estudio de este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en este momento pues vamos a estudiar un poco acerca de la divinidad del Señor Jesús. Al introducirnos en este tema, sabemos que no vamos a poder hacer un estudio exhaustivo porque Dios es eterno, el Señor Jesús es eterno, es muy grande para que nosotros podamos comprenderlo y aquí con humildad vamos a presentar algunos textos que nos van a ayudar a tener una comprensión más cabal acerca de la divinidad del Señor Jesús. Cuando usamos el término divinidad nos estamos hablando a Dios, ¿verdad? Deidad o divinidad se refieren a Dios. Entonces, cuando usamos esos términos, es que estamos hablando de que Dios es divino. Cuando decimos divino, es que es Dios, ¿verdad? Que Jesús es divino, perdón, y eso quiere decir que es Dios. Y en cuanto a eso, vamos a estudiar un poco en esta mañana. Sé que este tema va a levantar algunas interrogantes, porque es un tema tan extenso como Dios. Y nuestra capacidad mental no abarca todas las cosas, tampoco vamos a poder hacer un tema exhaustivo de todos los aspectos o de todo lo que dice la Biblia, porque es demasiado, ¿verdad? Y a veces hay muchas cosas que no podemos comprender también. El libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, en el capítulo 29 y el versículo 29, quiero recordarles que tengan a mano su Biblia y también papel y lápiz, o sea, un cuadernito. Ojalá puedan ir haciendo los temas y los apuntando, los textos que mencionamos, para que les queden como referencia. Mi consejo es que después de cada tema dejen una página en blanco, para que conforme usted haga su estudio personal de la Biblia y se encuentre en la Biblia otros textos que van en armonía con el tema que hemos estudiado, pueda usted añadirlos y así ir configurando su propio estudio de la Biblia, más exhaustivo de lo que podemos hacer en estos pocos minutos. Ok, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que hay cosas que Dios nos ha revelado y en ellas podemos meditar y debemos hacer el esfuerzo humano por entenderlas. Pero hay cosas que no nos ha revelado y entonces le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y lo que es de Dios es de Dios. Bueno, aquí que veo una calculadora, es como decir una calculadora, ¿verdad? Nuestra mente es como una calculadora. Claro, es más compleja que eso, ¿verdad? Pero para poner el ejemplo, una calculadora no se puede comparar con una supercomputadora. No vamos a pedirle a esto que tenga las capacidades que tiene una computadora, una supercomputadora, ¿verdad? Así que la mente humana comparada con una calculadora y la mente divina con una supercomputadora, por poner un ejemplo de las cosas de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de estudiar lo que Dios nos ha revelado y sabemos que hay muchas cosas que no vamos a poder tocar en esta mañana, pero conforme vayamos haciendo los diferentes estudios, en algún momento se presentará la oportunidad de hablar de otras cosas. Hoy, por ejemplo, no vamos a hablar mucho acerca de la humanidad del Señor Jesús, que es un tema igualmente importante. Vamos a hablar más acerca de la divinidad del Señor Jesús. Se nos insta en la palabra de Dios a que lo conozcamos. El Señor Jesús dijo en San Juan, que está en los evangelios,
Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 17, es una oración que hizo el Señor Jesús. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si nuestra vida eterna depende de nuestro conocimiento de Dios, entonces debemos hacer un esfuerzo por conocerlo. Ahora, este conocimiento no debe ser simplemente algo teórico, nada más por saber algo, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber de Dios que conocerlo a Él. San Juan, el apóstol, en la primera epístola a San Juan, porque están los evangelios, está el evangelio según San Juan, pero también escribió tres cartitas y escribió el Apocalipsis también. Casi cerca del Apocalipsis están las 3 cartas de Juan. En la primera epístola de San Juan, o la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, dice así, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Entonces esta es la clase de conocimiento que queremos llegar. No un conocimiento meramente teórico, sino que podamos decir lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que nos anunciamos. Ese es el testimonio verdadero que puede dar el cristiano que haya conocido y que haya compartido con Cristo. Para iniciar el estudio esta mañana, bueno, yo digo mañana porque estoy acostumbrado a decir la hora, pero puede ser la medianoche para usted, no sé qué hora está. Vamos a ir al libro de San Juan. En el estudio anterior, que los insto a que lo busquen, que es acerca de la inspiración de la Biblia, tocamos brevemente este tema con relación al Señor Jesús como la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar este texto un poquito en relación más a la divinidad del Señor Jesús. Y dice así, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Cuando dice aquí el principio, nos estamos remontando a un principio muy remoto. En el principio, nosotros como seres finitos, mortales, nos es muy difícil comprender algo que no tiene principio ni tiene final. La inmortalidad. Para nosotros es un misterio la eternidad, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de que en el principio era el verbo, la palabra, que se refiere al Señor Jesús, como vamos a ver más adelante. ¿Y cuándo es ese principio? Bueno, Miqueas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, casi antes de terminar el Antiguo Testamento, cerca de Mateo, ¿verdad?, que es el primer libro del Nuevo Testamento. En Miqueas capítulo 5 hay una profecía muy hermosa acerca de que el Señor Jesús iba a nacer en Belén. Dice así, versículo 2, capítulo 5 de Miqueas, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí nos estamos remontando, cuando Juan dice en el principio era el verbo, nos estamos remontando a los días de la eternidad. Más allá de la fundación de este mundo, más allá de la creación del universo, estamos hablando de un principio muy remoto, en los días de la eternidad. Entonces, dice que en ese momento ya existía el verbo. En el principio era el verbo. Y esa palabra era es una permanencia, porque es el gran yo soy. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, no solo está con Dios, sino que es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. O sea que el Señor Jesús es el agente creador de todas las cosas. El Señor Jesús es el creador.
el Padre, ¿verdad? En este estudio no queremos en ninguna manera poner a un lado al Padre, porque el Señor Jesús y el Padre, ¿verdad? Uno son. Entonces, están unidos, ¿verdad? No queremos disminuir la autoridad del Padre de ninguna manera, simplemente queremos mostrar la divinidad del Hijo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nada incluye todo. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios cuando hizo al hombre, ¿verdad? Hizo un muñeco de barro, pero estaba muerto. Dios se acerca al hombre y sopla en él la vida. Y el hombre llega a ser un ser viviente. Nosotros tenemos una vida prestada. Porque cuando morimos, vuelve a Dios. La vida que Él dio, el espíritu de vida, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Entonces nosotros no tenemos una vida propia. O sea, una vida original en nosotros mismos. Pero cuando está hablando acerca de Jesús, del verbo, dice, en Él estaba la vida. O sea, una vida original, propia, no derivada. La vida eterna de Dios. Nosotros todos somos mortales. Y el único que tiene inmortalidad es Dios. De sí mismo, ¿verdad? Para nosotros la inmortalidad va a ser un don que se nos dé en la venida del Señor Jesús. Pero para Dios, la inmortalidad es uno de sus atributos. Él es inmortal. Él es eterno. Entonces el Señor Jesús es Dios, estaba desde el principio con Dios, es el creador de las cosas y tiene vida eterna, según nos dice este pasaje. Vamos a ver en el libro de Hebreos, otro pasaje que vimos brevemente. Estos son los dos pasajes que voy a repetir de los textos que vimos anteriormente. En el libro de Hebreos, está Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y después Timoteo, Tito, y después Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Vamos a empezar desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que Dios el Padre, a través del Señor Jesús, hizo el universo, no solo esta tierra, sino todos los planetas, todas las constelaciones, el universo completo y todo lo que en ellos hay. Hizo el universo, el cual, hablando acerca del Señor Jesús, es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. O sea, el Señor Jesús es el resplandor es el brillo. El Señor Jesús es el brillo de la gloria de Dios. Es la gloria visible de Dios, es el brillo de la gloria de Dios. El Señor Jesús dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es la esencia de la cual están hechas las cosas. De esa naturaleza que es Dios, de eso que constituye a Dios, de eso mismo es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la imagen misma de la sustancia, de la materia, o bueno, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero de lo que es Dios, de eso mismo es el Señor Jesús. Es Dios en su totalidad. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces esto es algo interesante también. No solo es el Señor Jesús el creador, ¿verdad? El Padre creó todo a través del Hijo, sino que es el sustentador de todas las cosas. O sea, que usted y yo estamos respirando hoy, y el perrito, y el gato, y el gallo, no sé si escuchan los gallos por aquí porque vivo en el campo, ellos también subsisten
porque el Señor Jesús los mantiene vivos. Desde lo más pequeño hasta el mundo más grande, todo depende y debe su vida al cuidado protector de Dios. No es que el Señor Jesús creara todas las cosas y las dejó rodando y se fue. No, nosotros subsistimos y somos por el poder creador de Dios y sustentador del Señor Jesús. Vamos a ver unos cuantos textos más que nos hablan acerca de la deidad del Señor Jesús. Uno lo encontramos en el libro de Romanos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 9. Versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, indiscutiblemente aquí nos está diciendo Pablo que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Aquí estamos cerca, Romanos, después sigue Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y en el libro de Colosenses vamos a ver otro pasaje. Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9, pero voy a leer el 8 para que cojamos la idea de lo que está hablando. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, está hablando de Cristo, ¿verdad? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir Dios, como dijimos al principio. Entonces, en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, el Señor Jesús no es un poquito Dios, ni un Dios pequeñito, o un Dios como menor. No, dice que en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Él es completamente y plenamente Dios. Es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús es Dios, porque Él es el autor de nuestra salvación. Debemos comprender que Él tiene el poder para hacer las cosas. Es Dios y, como hemos visto, es el creador de todas las cosas. Veamos aquí en Colosenses también, ya que estamos ahí, capítulo 1, versículo... Bueno, vamos a leer desde el 13 en adelante, Colosenses 1, 13. De paso, cuando estén anotando los textos, ustedes ponen el libro, Colosenses, después ponen el capítulo, 2 puntos y los versículos. Si es, digamos, como en este caso que vamos a leer del 13 al 19, usted pone Colosenses 1, 2 puntos, 13-19. Si estuviéramos leyendo el 13 y el 19, entonces usted pone Colosenses 1, 2 puntos, 1, 19. Pero bueno. 13,19. Vamos a ver entonces. En el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre en el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí no está diciendo que es el primero creado, sino que es el principiador de toda creación, como lo vemos claramente en el próximo versículo. Dice, porque, aquí está la razón, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, es el principal de ellos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó a Dios que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Él es la imagen del Dios invisible, es el creador de todas las cosas, nada fue creado sin él. Entonces él es el creador de todas las cosas. Y es el recreador nuestro y el salvador. Aunque hoy no vamos a entrarnos en ese tema, más adelante lo haremos. Entonces, bueno, tal vez un par de textos más. Vamos uno en San Juan. Como les digo, no podemos hacer un estudio exhaustivo por el tiempo, pero vamos a ver algunas cositas. San Juan, capítulo 17. No, 14. Capítulo 14. San Juan, capítulo 14. El Señor Jesús estaba hablando con los discípulos y les dice en el versículo 6, San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y un poquito más adelante, bueno, vamos a leerlo, dice. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante aquí dice, el Padre y yo, uno somos. Entonces, vemos aquí, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces esa es la relación tan íntima que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Verdad? El Señor Jesús dijo con claridad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y varias ocasiones Él dijo, yo soy, haciendo referencia al título del Antiguo Testamento, donde Jehová, Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. ¿Verdad? Entonces los judíos entendieron esto y quisieron apedrearlo cuando Él dijo eso. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? Todas estas cosas que Él dijo, ¿verdad? Haciendo referencia a su divinidad. Porque el tiempo nos está comiendo, vamos a ver un par de textos en el Antiguo Testamento. Aunque es muy extenso esto y muy hermoso y quisiera poder tener más tiempo para hacerlo, pero no podemos abusar del tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nosotros sabemos que este niño que nos nació, este hijo que nos fue dado, es el Señor Jesús. En San Juan capítulo 3, versículo 16, que es uno de los textos favoritos de muchas personas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Hijo que nos es dado por el Padre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que estos títulos son dignamente concedidos al Señor Jesús. No es solo admirable y consejero, sino que es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús comparte la naturaleza divina del Padre. El Señor Jesús es tan divino como el Padre. ¿Verdad? San Tomás, ¿verdad? Que cuando se encontró con el Señor Jesús, se apareció y Tomás no estaba, ¿verdad? Y él dijo, si yo no veo las manos y meto mis dedos en las llagas y en el costado, no creeré. 8 días después el Señor Jesús se aparece y le dice a Tomás, mete tus dedos aquí. Y entonces Tomás dice, ay, Señor mío y Dios mío. Bueno, entonces lo reconoció como Dios. Lastimosamente, una vez que lo vio, el Señor Jesús lo reprendió por la incredulidad. Dichosos los que creen sin haber visto. Pero nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. El Señor Jesús, que es nuestro amigo, que vino acá, es Dios, es todopoderoso. Es el creador del universo. Él fue el que dijo, sea la luz, y la luz fue. Así que Él puede tener cuidado de ti. Él puede solucionar tus problemas. Él puede ayudarte. Él puede darte la victoria sobre el pecado y llevarte hacia la vida eterna. Los invito para que estén con nosotros en el próximo tema. Que Dios los bendiga.